Bien, muchachos, el tema que vamos a trabajar hoy es la segunda parte de problemas sobre edades. Ya en las semanas, hace 2 semanas habíamos visto ya la primera parte, en qué consistía, cómo interpretabas, cómo señalabas o cómo reconocías, ¿no? Los tiempos, ya importante hablar de los tiempos, pasado, presente, futuro. Y habíamos visto también problemas, pero solamente hacían referencia a un personaje, ¿verdad? A un sujeto. En cambio, ahora, pues, muchachos, vamos a trabajar con más de un sujeto. Y cuando trabajamos con más de un sujeto, una de las formas para poder ordenar esa información y luego relacionarlo, pues, sería el uso de cuadros o tablitas. Muy bien, vamos a empezar entonces. Por si acaso, este material que está acá, que estás visualizando, se los envié al intranet, ya está como resumen. Entonces acá empezamos. Fíjate, cuando interviene dice las edades de varios sujetos, ¿no? La sugerencia, muchachos, es armar unas tablitas, cuadros de este tipo, donde en la primera columna colocamos los personajes o sujetos y en la primera fila colocamos los tiempos, ¿verdad? Ya sea pasado, presente o futuro. Pero hay un detalle, ¿no? Una vez que tú rellenas en estos casilleros las edades respectivas, según los datos del problema, el detalle es cómo vamos a relacionarlo, ¿no? ¿Qué se cumple? ¿Qué relación hay entre esas edades? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es de dos formas. Una de las maneras como podría relacionarlo es utilizando la diferencia de las edades. ¿Cómo así? ¿Dónde vas a colocar o dónde vas a ubicar la diferencia de las edades? En cada línea vertical. Por ejemplo, acá, mira, ¿ve? Puedo observar el A y el B. Aquí el M y el N. Y aquí el R y S, ¿ve? Entonces, lo que se va a cumplir es que la diferencia de estas dos edades siempre va a ser igual a la diferencia de estas dos edades y siempre va a ser igual a la diferencia de estas dos edades. En resumen, se dice que la diferencia de edades entre dos sujetos o dos personas, sin importarme el tiempo, sea cual sea el tiempo, siempre van a ser iguales esas diferencias. ¿Ven? Por eso acá le han colocado A menos B igual a M menos N igual a R menos S. Acá es S por si acaso, ¿ya? R menos S, acá debería ser, ¿ya? Muy bien. Eso es cuando tú quieres relacionar las edades en forma vertical. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos relacionar las edades no en forma vertical, sino de otra manera? Podrías hacerlo, pues, en forma de aspa, ¿ya? Podrías trabajar con el criterio del aspa. ¿Y en qué consiste ese criterio del aspa? En que tú vas a sumar, ¿ya? Vamos a sumar las edades en forma de aspa. ¿Cómo así vamos a sumar? A ver, veamos. Fíjate por acá. Lo vamos a sumar así, ¿ven? Por ejemplo, estas dos edades en forma de aspa cruzándose, ¿ven? Así. Estas dos con estas dos. ¿Qué es lo que se va a cumplir? La suma de esas dos edades. A más n debería ser igual a la suma b más m. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se va a cumplir en un cuadro de edades. Suma en aspa tiene que ser la misma. Ahora, esta no es la única aspa que se va a formar. Podemos encontrar otra aspa acá, mira, ¿ve? Podemos encontrar una aspa aquí, esta con esta y esta con esta, ¿ve? Entonces diremos m más s va a ser igual a n más r. Eso es lo que se va a cumplir. M más S igual a N más R. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahí tienes otra aspa. Pero también se podría formar otra aspa más grande. Mira acá, tomando como referencia esta edad, esta que está aquí, y el B con el que está aquí. ¿Ves? Entonces tú dirías A más S va a ser igual a B más R. También se puede formar esa aspa. ¿Ves? Pero no te olvides que cuando tú formas aspa, lo que se tiene que cumplir es que la suma de ambas siempre tiene que ser la misma. No se olviden eso, ¿ya? En forma vertical, la diferencia de las edades en cualquier tiempo tiene que ser el mismo. Y cuando hablamos de forma de aspa, la suma de las edades siempre tiene que ser la misma.
¿Ok? No se olviden ese detallito, muchachos, que lo vamos a aplicar bastante para resolver problemas, ¿ya? Luego de eso, vamos a observar también, muchachos, acá cómo se relacionan el año de nacimiento con la edad actual y el año actual. ¿Qué es lo que decimos? Podemos afirmar que el año de nacimiento de una persona, si tú le sumas la edad actual de una persona, como resultado vas a encontrar el año actual, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar. Listo. Pero también podrías despejar, si tú deseas, ¿no? Cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el año de nacimiento de una persona, entonces esta edad actual que está sumando pasas a restar al otro miembro. Dirías entonces, el año de nacimiento va a ser igual al año actual menos la edad actual de la persona, ¿ven? ¿Correcto? Muy bien, no te olvides entonces esta relación. Esta relación se utiliza cuando la persona ya cumplió años. Pero si hay alguna de persona, por ejemplo, que aún no cumple años, que lo puede hacer tal vez la semana que viene o el próximo mes, tal vez, entonces lo que se va a cumplir es que el año de nacimiento más la edad actual de la persona va a ser igual al año actual, pero disminuido en 1. Listo, creo que estas dos observaciones importantes hay que tenerlo presente, muchachos. Y ahora sí, creo que con esa teoría básica, ya, podemos empezar a resolver problemas. Muy bien, comenzamos entonces ahora sí, muchachos, con los problemitas. Uno, empezamos con los problemas de la parte dirigida, muchachos. Muy bien, problema número 1. A ver, problema número 1. ¿Se visualiza la pantalla, muchachos? Confirmen, por favor, con el chat. Sí, profesor. Ok, linda, gracias, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, aquí, para este problemita, la idea primero es identificar los personajes y también los tiempos, ¿ya? Dice, dentro de 6 años, la edad de Jessica será el triple de la edad de Violeta. ¿Cuál es la edad actual de Jessica si hace 2 años la edad de ella era el cuádruplo de la de Violeta? Dice, ¿no? Muy bien, entonces nos percatamos que hay dos personajes, Jessica y Violeta. Ahora identificamos los tiempos. Cuando dice dentro de 6 años hace referencia pues al futuro. Dentro de 6 años la edad de Jessica será el triple de la edad de Violeta. ¿Cuál es la edad actual de Jessica? Actual, presente. Si hace 2 años, al decirme hace 2 años, hace referencia al pasado. Entonces están los 3 tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y están, ahí hay dos personajes y 3 tiempos. Una forma de resolver entonces podría ser el uso de las tablitas. Ahora, el uso de las tablas, por si acaso, no es obligatorio. Si es que tú ves que al momento de no, plantear el problemita, no es necesario, ¿verdad? No es necesario usar la tablita. A lo mejor tú lo puedes hacer en forma directa planteando alguna ecuación. Fenomenal, ¿ya? El uso de las tablas no es una obligación. Solo es una, se podría decir, una ayuda para ordenar la información que tú tienes. ¿Ok, muchachos? Muy bien. En este caso lo voy a utilizar y voy a colocar acá los elementos que intervienen, que en este caso serían primero los personajes, nos hablan de Jessica y Violeta. Colocamos acá entonces Jessica, Violeta. Y también voy a colocar los tiempos, ¿no? Habían ahí los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Muy bien, ahora sí, ahora vamos a rellenar nuestras edades según los datos del problema. Una sugerencia, vas leyendo párrafo por párrafo y vas ubicando en los casilleros adecuadamente. Por ejemplo, dentro de 6 años. Al decirme dentro de 6 años, quiere decir que yo debería avanzar del presente hacia el futuro. Eso lo puedo representar de esta manera. Mira, ve, acá coloco, ahí está, una flechita.
del presente al futuro, y ahí vamos a avanzar 6 años. De esa manera puedo representar cuando dice dentro de 6 años. Pero en la tercera línea hay un dato donde dice si hace 2 años. Ajá, entonces cuando dice hace 2 años, lo que voy a hacer es desde el presente, ¿ya? Del presente vamos a retroceder al pasado 2 años. Entonces eso lo podemos colocar ahí, ¿ve? Listo. Ya tengo acá dentro de 6 años y también tengo hace 2 años. Ahora voy a colocar las edades. Dice el problema. Dentro de 6 años, la edad de Jessica será el triple de la edad de Violeta. ¿Cuál es la edad de Jessica? Si hace 2 años, la edad de ella era el cuádruplo de Violeta. Me dan 2 datos. Uno de los datos me están dando en el futuro, ¿verdad? Y otro en el pasado. Entonces, como tienes esos datos del pasado y el futuro, tú puedes comenzar por cualquiera de ellos. O bien por el pasado, o bien por el futuro, ¿ya? Por cualquiera de los dos. En este caso, yo voy a comenzar en el pasado. Cuando dice hace 2 años, me ubico en el pasado, la edad de ella era el cuádruplo de Violeta. En otras palabras, la edad de Jessica acá en el pasado debe ser el cuádruplo de Violeta. Si va a ser el cuádruplo de Violeta, como yo no conozco cuál es la edad de Violeta, le puedo llamar N. Por lo tanto, entonces Jessica acá deberíamos colocar el cuádruplo. Sería 4N. Listo, ya tengo esas edades. Ahora, antes de continuar con la lectura, antes de continuar con la información que te dan en el problema, voy a rellenar de una vez esta tablita, porque ya se puede completar la tabla, ¿eh? ¿Y cómo lo vamos a completar? Para completar, nos percatamos que como acá tengo las edades del pasado, para llegar al presente, fíjate, del pasado, para llegar al presente, tendríamos que aumentarle 2 años, ¿cierto? Porque lo separa 2 años, ¿no? Ah, ya, entonces si Jessica acá en el pasado tenía 4N, a ese 4N tendrías que agregarle 2, ¿ya? Entonces si a 4N tú le agregas 2, acá nos va a quedar 4N más 2. Listo, ya tienes la edad actual de Jessica. Algo similar ocurre con Violeta. Violeta acá en el pasado N. A ese N le voy a agregar 2 para conocer la edad del presente. Sería N más 2. Ya encontraste la edad de Violeta. Ahora, a su vez, puedo calcular también la edad del futuro. Sabemos que para llegar del presente al futuro, tenemos que, o tendría que pasar 6 años. En otras palabras, a las edades actuales tienes que sumarle esos 6 años, ¿ve? Súmale esos 6 años. Entonces, si a 4n más 2 le sumas 6, lo que nos va a quedar sería 4n más 8. ¿Ve? Ahí está. Eso viene a ser la edad de Jessica en el futuro. Ahora, Violeta, algo similar. En la actualidad, en el presente, su edad n más 2. Dentro de 6 años, mira, ve, vamos a sumar esos 6 años. Entonces, sumándole 6, nos va a quedar n más 8. Listo. Ya tenemos entonces, mira, la tablita completa. Si ya tenemos la tablita completa, el siguiente paso será, pues, relacionar. Pero para ello, en este caso, en este problema, tenemos un dato más. Fíjense, el dato dice al inicio. Dentro de 6 años, se está refiriendo al futuro. La edad de Jessica, o sea que en el futuro la edad de Jessica, pero nosotros ya conocemos eso, mira, ve, la edad de Jessica en el futuro es 4n, ¿verdad? 4n más 8, eso es la edad de Jessica en el futuro. Pero el problema dice, dentro de 6 años, la edad de Jessica será el triple de la edad de Violeta. O sea que esta cantidad que he encontrado debería ser igual al triple. El triple significa 3 multiplicado por algo. Pero dice el triple de la edad de Violeta. Pero Violeta en el futuro, sabemos cuál es su edad, ya lo hemos rellenado la tablita, mira, ¿eh? La edad de Violeta en el futuro es n más 8. Listo. Entonces el planteamiento sería el que observas acá, ¿eh? Esto vendría a ser, entonces, muchachos, la ecuación, ¿verdad? La ecuación que resulta, pues, de ese enunciado. Siguiente paso, a despejar, a resolver la ecuación. Sabemos que este 3 multiplica a cada uno de los numeritos que están adentro, ¿verdad? Si multiplica el 3n, al n sería 3n.
Pero ese 3n yo lo puedo pasar al otro miembro a restar. Tendrías 4n menos 3n. Y 4n menos 3n nos sale n. También el 3 multiplica al 8, sería 24. Este 8 que está al lado izquierdo, que está sumando, pasaría a la derecha a restar. Sería 24 menos 8, ¿verdad? Sería entonces acá 16, ¿ve? Listo, ya encontraste el valor de n. Si encontraste el valor de n, el siguiente paso será reemplazar, ¿no? Según la pregunta. Dice, ¿cuál es la edad actual? Ah, ya nos están preguntando por la edad actual de Jessica. Ahora, ¿dónde se encuentra la edad actual de Jessica? Búscalo en la tabla. Mira acá, la tablita. Jessica, nos ubicamos en el presente. Ah, ya su edad es 4n más 2. 4n más 2, reemplazo. 4n, el n vale 16, ahí está. 4n y acá le pongo más 2. Eso es la edad actual pues de Jessica, ¿no? Operando sería 4 por 16 sería 64, ¿verdad? 64 más 2 sería 66, ¿eh? Esto de acá vendría a ser nuestra respuesta final a ese problema. ¿Todo bien, muchachos? A medida que vamos avanzando, si tienes alguna duda, alguna pregunta, hazla, ¿ya? No te quedes con la duda. Muy bien, muchachos, excelente. Y los que están trabajando, fenomenal. Muy bien. Ajá, ahí está. Excelente, muchachos. Muy bien, De la Cruz, Zulca. Bien, bien, bien. Muy bien, Merz, Calderón. ¿Todo bien? Ya está bacán. Todo bien, dice. Continuamos entonces, muchachos. Siguiente problemita. Un padre le dice a su hijo, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Y cuando tengas mi edad actual, la suma de nuestras edades será 162. ¿Qué edad tiene actualmente, dice, cada uno? Muy bien, en este problema, muchachos, identificamos los sujetos. En este caso son dos. Me hablan del padre y me hablan de su hijo. Hay dos personajes. Los tiempos. A ver, identifiquemos los tiempos. Un tiempo es, yo tengo es presente, tenemos el presente. El doble de la edad que tú tenías es pasado, ¿ya? Tú tenías, pasado. Cuando yo tenía, también es pasado. La edad que tú tienes es presente. Y cuando tú tengas mi edad actual, la suma de nuestras edades será cuando tú tengas. Al decirme cuando tú tengas, esto hace referencia al futuro. En otras palabras, ahí están los tres tiempos en ese problema, ¿eh? Y si están los tres tiempos y hay dos personajes, si deseas, se podría armar una tablita, ¿ve? Muy bien. En esta tablita voy a colocar primero los personajes. En este caso son el padre y el hijo. Por acá colocamos entonces el padre, el hijo, los tiempos. Habíamos visto que están los tres tiempos. Hablamos del tiempo pasado, hablamos del tiempo presente y el tiempo futuro. Ahora vamos a colocar las edades en los casilleros. A ver, dice, yo tengo, pero dice que el que está hablando es el padre, ¿no? Un padre le dice a su hijo, voy a señalar acá, el que está hablando es el padre. Yo tengo, entonces me ubicaré padre en el presente, ahí está, me voy con este casillero. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías, el doble de la edad que tú, le dice a su hijo, ahí está, su hijo, tenías es pasado. Quiere decir entonces que en este casillero debería colocar el doble de este casillero que está acá. Pero en este casillero yo no sé cuánto, ¿verdad?, debo colocar, no sé cuál es la edad en este casillero. Como no conocemos, colocar la variable. ¿Le puedo colocar n? Sí. Y si tú le colocas un n, acá arribita colocarías 2n. Y si tú le colocas acá, por ejemplo, 2n, entonces acá colocarás el doble. El doble de 2n es 4n. Si acá abajo tú hubieras colocado 3n, entonces acá arriba hubieras colocado el doble, sería 6n. Entonces, la forma como colocas
Tú lo puedes hacer de diferentes formas, ¿no? Puedes colocar una variable simple o puedes colocar una expresión algebraica, ¿verdad? Y eso ya va a depender de lo que te conviene, ¿ya? De tu conveniencia. Muy bien, entonces yo voy a dejarlo así, a ver, 2n y 4n. Ahora, continúo la lectura. Dice, cuando yo tenía, ojo, el que está hablando es el padre, cuando yo tenía, me ubico el padre, tenía pasado, me ubico en el pasado, estoy en este casillero, cuando yo tenía la edad que tú tienes, la edad que tú, le dice al hijo, tienes significa presente, o sea, me ubico en este casillero. En otras palabras, te están diciendo que la edad del padre en el pasado debería ser igual a la edad presente del hijo. Eso es lo que te están diciendo. Ahora, como van a ser iguales, si deseas puedes utilizar otra variable, ¿cierto? Puedes usar una variable, no sé, x, por ejemplo, x acá y x acá para indicar que son iguales, ¿no? Pero no me convendría, ¿ya? De hacerlo puedes hacer, el detalle es que si tú utilizas otra variable, vas a tener que buscar dos ecuaciones, ¿no? Con dos incógnitas. Y luego vas a tener que resolver, pero resolver un sistema de ecuaciones, pues, es ya un poquito más operativo, ¿no? Eliminando o despejando, ¿verdad? Las variables, reemplazar en otras, se vuelve un poquito más largo, ¿ya? Entonces, no voy por ese caminito, porque va a ser muy largo. Entonces, mira lo que voy a hacer. A estos casilleros que están acá, que deben ser iguales, en vez de colocarle variables, mejor lo voy a identificar de esta forma. Le voy a colocar acá, culebrita, y acá también le voy a colocar culebrita. Ahí está. ¿Para qué hacemos eso? Para indicar que esas dos expresiones o esos dos casilleros deben ser necesariamente iguales. ¿Correcto? Listo. Ahora, mira lo que voy a hacer. Nos percatamos que acá los datos que yo tengo, el 2n y el 4n, son datos que se están cruzando de esta forma, mira, ¿ve? Y lo mismo ocurre acá, mira, ¿ve? Estos dos datos, al decirme que estos dos casilleros son iguales, prácticamente son datos que se están cruzando. Entonces, si son datos que se están cruzando, lo que podríamos aplicar acá es el criterio del ASPA. Voy a aplicar el criterio del ASPA. Relaciono estas dos con estas dos. ¿Qué se cumple en el criterio del ASPA? En el criterio del ASPA se cumple que la suma, ¿verdad? La suma de las edades en ASPA necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, si la suma en ASPA tiene que ser igual, sumemos. Acá la suma sería 4n más 2n. 4n más 2n nos queda 6n. Si ahí nos sale 6n, quiere decir que al sumar estos dos casilleros, también debería salir 6n. No te olvides, ¿eh? En ASPA las sumas tienen que ser iguales. Si acá suman 6n, acá también debería salir 6n. Pero como la suma es 6n y sabemos que cada uno de esos casilleros tienen que tener valores iguales, entonces fácil, pues ¿qué hacemos? Como la suma es 6n y esos casilleros deben ser iguales, el 6n lo divides en dos partes iguales. Si al 6n lo divides en dos partes iguales, quiere decir que cada una de ellas valdría 3n y esta de acá también valdría 3n. Listo, ¿ve? Ya tienes ese detalle. Ahora, el por qué le habías colocado acá 2n al inicio y acá 4n es justamente para eso, ¿no? Para que cuando tú lo sumes, el resultado salga una cantidad par, en este caso 6n. Y a una cantidad par lo vas a poder dividir en dos partes iguales, ¿sí o no? ¿Eh? Si la suma que era 6n, acá también la suma debe ser 6n, entonces 6n lo divides en dos partes iguales. 3n, 3n, ¿eh? En cambio, si tú le hubieras colocado acá solamente n al inicio y acá le hubieras colocado 2n, ahí al final, cuando tú haces ese mismo proceso, tendrías acá fracciones, ¿ve? Vas a trabajar con fracciones. Pero no me conviene trabajar con las fracciones porque también se vuelve un poquito tedioso despejarlo, ¿correcto? Listo. Muy bien, ya tenemos entonces, mira, esa información. Ahora continúo con la lectura. Dice el enunciado, la tercera línea. Y cuando tú tengas mi edad actual, al referirse o al darse el dato, dice cuando tengas, se refiere al hijo, cuando tú tengas
Futuro, me ubico acá. Cuando tú tengas significa futuro. Cuando tú tengas mi edad actual, o sea que acá debo colocar mi edad actual, o sea, la edad actual del padre. Pero la edad actual del padre es 4n. Entonces acá también debería colocar 4n. Cuando tú tengas mi edad actual, ahora antes de continuar con la lectura, ya puedo completar este casillero que nos falta. ¿Qué es lo que hacemos para completar ese casillero? Otra vez aplicamos el criterio del ASPA. Si yo aplico el criterio del ASPA, sabemos que la suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos dos, ¿cierto? A ver, veamos. La suma de estos dos casilleros, 4n más 4n. 4n más 4n sale 8n. Eso quiere decir entonces que acá también la sumita debería salir 8n. Pero si la suma debe salir 8n, yo ya tengo ahí 3n. Si ya tengo 3n aquí, entonces para que la suma sea 8n, me faltaría colocarle en este casillero el 5n para que la suma sea 8n. ¿Ve? Listo, con eso ya rellenaste toda la tablita. Continuar con la lectura. A ver, en la lectura, en el problema dice, y cuando tú tengas mi edad actual, la suma de nuestras edades será, la palabra será. La palabra será, muchachos, hace referencia al tiempo futuro. Entonces, si hace referencia al tiempo futuro, quiere decir que acá en el futuro yo debería sumar las edades. Y la suma de las edades en el futuro sería 5n más 4n. Pero dice que esas dos edades en el futuro deberían sumar 162. Entonces lo igualamos a 162. Listo, y ahí despejamos pues. A ver, vamos a despejar. Acá nos queda 9n. El 9 pasa al otro miembro a dividir. Nos quedaría 18, ¿sí? Listo. El 9 pasó a dividir, ¿no? 72, 7, 16, 18. Listo, ya encontraste el valor de n. Y si encontraste el valor de n, ya podemos contestar a la pregunta del problema. Nos dice, por lo tanto, ¿qué edad tiene actualmente cada uno? Ah, debemos calcular la edad actual de cada uno. O sea, la edad del padre y la edad del hijo. Pero la edad actual del padre en la tabla, mira, lo reconocemos, acá está. La edad del padre en el presente, 4n. La edad de... o de frente voy a reemplazarlo, ¿ya? Sabemos que es 4n, pero ya en vez de n voy a colocarle ya pues su valor, ¿no? 18. Sería 4 por 18, que sería 72. Eso viene a ser la edad del padre. Del hijo, en la tabla, el hijo, la edad presente, 3n. Como es 3n, lo reemplazo. Sería 3 por 18. Y 3 por 18 sería pues acá 50 y 54. Listo, se acabó, muchachos, el problemita. Entonces nuestra respuesta, cuando dice que ¿qué edad tiene actualmente cada uno de ellos? Entonces las edades actuales serían 72 y 50 y 72 y 54. Eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Ya saben, si tienen dudas, consulta, preguntas. Si tienes duda, ninguna. Muy bien, MERS. Excelente. Por acá, ASTO también había calculado. De la Cruz también. Muy bien. Muy bien, MER. Zulca. A ver, vamos por acá. Zulca. ¿Qué parte Zulca? Tello también acá, todo bien. Zavala también todo claro. A ver, Zulca, ¿qué parte no captaste? En especial, ¿no? A ver, vamos por ahí, Zulca. Uy, caramba. A ver, acá me dice cómo se rellenó el cuadro. Uy, caramba. A ver, muchachos, concéntrense a la hora que estamos explicando. Ya tienen que concentrarse, pues, muchachos. Por ejemplo, acá su compañero me dice no captó cómo se ordenó el cuadrito, ¿no? Cómo se colocó. Tienen que estar atentos, muchachos. Ya tienen que estar atentos.
Dejen de lado, si hay alguna distracción ahí, dejen de lado esa distracción, muchachos, concéntrense, porque si es que no, si que no estás concentrado, vas a ver lo que he escrito, al final no vas a captar nada, ¿no? De dónde salió este valor, o de dónde salió la suma, de dónde, no vas a entender nada, ya tienes que concentrarte. A ver, rapidito les explico. Primero habíamos reconocido acá los personajes, habían dos personajes, que uno era el padre y el otro el hijo. Luego identificaba los tiempos, y los tiempos se identifican con las palabras que hay. Por ejemplo, acá la palabra tengo es presente. Acá hay otra palabra tenías, tenías es pasado. Acá hay otra, cuando dice cuando tú tengas se representa el futuro. Entonces armas un cuadro con dos personajes y los tres tiempos. Cuando dice ahora, el padre es el que va a hablar, el padre le dice a su hijo. Cuando el padre le habla a su hijo, dice, yo tengo, entonces te ubicas el padre en el presente. Tengo es presente. Dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías. El doble de la edad que tú, le dice al hijo, tenías. Tenías es pasado. Entonces, en este casillero debería colocar el doble de este casillero. A este casillero le llamaste 2N. Si a esto le estás llamando 2N, entonces este de acá tendría que ser el doble de 2N. Y el doble de 2N es 4N, ¿ve? De ahí salió el 2N y el 4N. Ahora, otro dato, dice, cuando yo tenía, entonces me ubico el padre en el pasado. Cuando yo tenía, la edad que tú tienes, la edad que tú, le dice al hijo, tienes es presente. O sea que estos dos casilleros deberían ser iguales. La edad que el padre tenía con la edad del hijo, con la edad que tiene el hijo, iguales. Y para indicar que eran iguales, lo que habíamos colocado acá eran estos simbolitos, ¿no? Acá, ¿ve? Culebrita, culebrita, ¿ve? ¿Te das cuenta? Parece que son iguales. Y luego de eso, lo que se hacía acá era aplicar el criterio del ASPA. ¿Qué es lo que se cumple en ASPA? En ASPA se cumple que la suma debe ser siempre la misma. Si yo sumo estas dos, 2N más 4N, sale 6N. Si esta suma está saliendo 6N, esta suma también debería acá salir 6N. Pero como por dato del problema, estas cantidades deben ser iguales, entonces el 6N lo divides en dos partes iguales. Cada uno valdrían 3N y 3N. ¿eh? Ahora, teniendo eso, recién continuamos con la lectura. Y dice, y cuando tú tengas mi edad actual, el padre le dice al hijo, cuando tú tengas, me ubico en el futuro, la edad que yo tengo, o sea, 4N, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? 4N. Y ahí nuevamente aplicas el ASPA. Si aplicas ASPA acá, sale 8N, sumándolo. 4N más 4N, 8N. Entonces la suma de estos dos también debería salir 8N. Como acá ya habíamos colocado 3N, entonces necesariamente este casillero que estoy señalando debería ser 5N para que la suma total sea 8N. ¿Ve? Listo. Y una vez que tengas eso, el dato del problema decía que la suma de nuestras edades será. La palabra será hace referencia al futuro. O sea que la suma que vas a realizar es en el futuro. En el futuro sus edades son 5N y 4N. Los sumamos. Y la suma dice que esas dos edades debe ser 162, lo igualas a 162. Listo, ahí resuelves la ecuación y una vez que has encontrado el valor de n, reemplazas a cada una de estas expresiones para saber cuáles son las edades actuales. ¿Correcto? Eso es lo que hemos hecho pues prácticamente en resumen. ¿Todo bien? Ahora sí. A ver muchachos, ¿quedó claro? Ya, sí, ahora sí, bacán, excelente, muy bien. Ya, entonces, muchachos, concéntrense, ya, concéntrense. Vamos a ver, siguiente problemita, vamos por el siguiente problema. Dice, Ana le dijo a Leila, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, pero cuando tú tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 63 años. Muy bien. A ese problemita, percatamos que son dos personajes. A ver, Ana y Leila. Ahora identifica los tiempos. A ver, ¿qué tiempos intervienen? Por acá, yo tengo presente el doble de la edad que tú tenías es pasado. Luego acá en la tercera línea dice, pero cuando tú tengas futuro, entonces hay tres tiempos y dos personajes. Armamos una tablita, ahí está, y en esta tablita, al momento de rellenar, colocamos pues los personajes y los tiempos primero, ¿ya? Personajes en este caso, Ana y Leila.
Por acá entonces colocamos Ana y acá a Leila. Ahora los tiempos. Hablamos de los 3 tiempos, ¿verdad? El pasado, el presente y futuro. Una vez que hemos colocado los personajes y los tiempos, ahora a rellenar las edades. Dice, yo tengo, Ana le dijo a Leila, o sea, la que va a hablar es Ana. Ana le dijo a Leila, yo tengo, me ubico Ana, tengo es presente, me ubico en este casillero, ¿ve? Yo tengo el doble de la edad que tú tenías, el doble de la edad que tú, le dice a Leila, tenías es pasado. O sea que en este casillero voy a colocar el doble de este casillero. Entonces, si acá vas a colocar el doble de esta cantidad, porque acá le puedo colocar un X, ¿no? Y acá colocaríamos 2X, ¿no? Claro, podrías hacerlo, ¿no? Si deseas. Pero también podrías hacer lo siguiente. A este casillero colocarle 2X o 2N, en este caso le voy a colocar 2N. Pero acá dice que en este casillero debería estar el doble de esta cantidad. O sea, el doble de 2N, pero el doble de 2N es 4N. ¿Eh? Lo colocamos así. Continuamos la lectura. Y en la lectura dice, a ver, cuando yo, dice Ana, tenía, me voy con el pasado, en este casillero, cuando yo tenía la edad que tú tienes, la edad que tú, le dice a Leila, tienes es presente. O sea, en otras palabras, te están diciendo que estas dos cantidades o estos dos casilleros, ahí está, deberían ser iguales, ¿ya? Deberían tener cantidades iguales. Mira qué es lo que tenemos. Tengo estos dos datos iguales, tengo estos dos datos, que uno era el doble del otro. Ajá. Pero mira, estos datos están en forma cruzada. Como esos datos están en forma cruzada, entonces lo que puedo aplicar es el criterio del ASPA. Relaciono estas dos y relaciono estas dos, ¿ve? Ahí está, criterio del ASPA. ¿Qué se cumple cuando aplicas el criterio del ASPA? Se cumple que la suma de ambas edades deben ser iguales. A ver, sumemos. Acá van sumando 6n, ¿ven? 6n, 2n más 4n, 6n. La suma de estos dos también debería salir 6n. Si la suma debe salir 6n y son iguales cada una de ellas, entonces 6n lo divides en dos partes iguales, ¿no? Cada uno valdría 3n y acá también 3n. Listo, continuamos con la lectura y luego dice, pero cuando tú tengas, Ana le está hablando a Leila, cuando tú, Leila, cuando tú tengas, me ubico en el futuro, cuando tú tengas la edad que yo tengo, la palabra tengo es presente, o sea que acá en el futuro voy a colocar la edad presente pues de Ana, pero la edad presente de Ana es 4N, entonces acá vuelvo a colocar 4N. Cuando tú tengas la edad que yo tengo, mira, yo puedo calcular ya con ese dato este casillero. Sin seguir, ya no leo más, y no me lo dejo pendiente el otro dato, ya no voy a leer el enunciado, solamente con lo que tienes en la figura, ya se podría completar. Se podría completar este casillero. Y nuevamente, ¿qué hacemos? Podríamos aplicar el criterio del ASPA. Mira, ahí está. Si nos percatamos en ASPA, 4n más 4n, ¿verdad? Suman 8n. Entonces, estos dos también deberían sumar 8n. Si esos dos deberían sumar 8n, como acá ya tengo 3n, entonces acá necesariamente tendría que ser 5n, ¿ves? Necesariamente. Listo, y ahora sí, según el problema, seguimos leyendo, dicen, la suma de nuestras edades será, la palabra será hace mención al futuro. O sea que te están diciendo que la suma de las edades que vas a calcular debe ser respecto al futuro. Pero las edades que intervienen en el futuro, ¿verdad? De Ana y Leila son 5n y el otro 4n. Ahora, ¿qué hacemos? El problema dice que los debo sumar. Y la suma de esas edades dice que tiene que ser igual a 63. Listo, ya resolví, ya planteaste la ecuación. Siguiente paso será resolver la ecuación. 5n más 4n sería 9n. El 9 pasa a dividir, sería 63 entre 9. Listo, muchachos, que nos saldría pues 7.
Y si n vale 7, contestamos a la pregunta del problema. ¿Cuál es la edad de Ana? ¿Cuál es la edad de Ana? La palabra es lo mismo que decir el presente. Entonces tú ubicarás acá Ana en el presente, es 4n. Reemplazando sería 4 por el valor de n, que es 7. La respuesta final, 28. Eso vendría a ser nuestra respuesta final. ¿Ya? ¿Todo bien, muchachos? ¿Alguna pregunta en ese problemita? ¿Alguna duda para pasar ya a otro problema? Ajá, muy bien, a ver por acá. Muy bien, de la Cruz, Zulca, ningún problema, Mertz, todo bien, entonces acá, Calderón también, ya, ok, muchachos. Entonces, ninguna duda, ¿no? Continuamos entonces, vamos con el siguiente problemita. A ver, problema número 4. Frida tuvo su primer hijo a los 20 años, su segundo hijo a los 25 años y 7 años después a su tercer hijo. Si en 1996 la suma de las edades de los cuatro es 83, ¿en qué año nació Frida? Te percatas, ¿no? Que al final dice la suma de los cuatro es 83. En otras palabras, son 4 personas los que intervienen en ese problema. Y también nos percatamos que hay varios tiempos, ¿no? Uno cuando dice que Frida tenía 20 años, otro cuando tenía 25, luego dice 7 años después, y luego dice en el año 1996. O sea que hay varios tiempos. Ya, entonces voy a armar una tablita, armamos una nueva tablita, mira, para más personajes y varios tiempos, ¿verdad? Ahí colocamos entonces ahora los personajes que intervienen. Y según el problema, los personajes que intervienen son, dice, Frida y sus hijos, ¿verdad? Entonces voy a colocarle por acá, Frida y sus hijos. Le voy a colocar acá el hijo 1, hijo 2 y el hijo 3, ¿ya? Son 3 hijos, que en total son 4 personas contando Frida, ¿ven? Muy bien. Ahora, vamos a rellenar las edades. En las edades, acá muchachos, en las edades, mira, fíjense, nos damos cuenta que cuando dice Frida tuvo su primer hijo a los 20 añitos, entonces acá a Frida le coloco 20 años. Pero dice, ahí nació su primer hijo. Entonces, si nace su primer hijo, cuando una persona nace, se considera 0 años. No te olvides eso, ya, cuando una persona nace, se consideran 0 años. Entonces, por acá. Otro dato. A los 25 años, dice, tuvo su segundo hijo. Entonces acá mira, Frida, 25 años. Dice que iba a tener su segundo hijo. Entonces, su segundo hijo nace, tendría pues 0 años. Y hay otro, dice, y 7 años después. 7 años después. Al decirme 7 años después, quiere decir que a partir de este tiempo, que no sé qué año ni tampoco sé, ¿no? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué fecha? Entonces, a partir de ahí deben transcurrir, según el problema, 7 años. Acá voy a colocarle, ¿ven? 7 años. Muy bien. 7 años después tuvo a su tercer hijo. Si es 7 años después, para saber cuál va a ser la edad de Frida, entonces lo que tendríamos que hacer con muchachos es a esta edad de 25, le sumo 7. 25 más 7 sería 30 y 32. Listo, eso quiere decir que acá Frida va a tener 32. Pero ¿qué ocurre 7 años después? Dice, 7 años después tuvo a su tercer hijo. O sea que cuando Frida tenía 32 años, ahí nació su tercer hijo. Entonces acá le voy a colocar 0 añitos, ¿eh? Listo, muchachos, ya no hay más datos y ahora me dicen que en el año 1996 la suma de las edades de los 4 era 83, ¿no? La suma de los 4, pero en el año 1996, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entre los datos que tenemos, entre todos los tiempos que tenemos, hay un tiempo que hace referencia al año 1996. Yo no sé cuál es la edad de cada una de esas personas. ¿Por qué no sabemos? Porque nos faltaría acá completar todavía algunos. A ver, vamos a completar, ¿ya? Vamos a completar.
Para completar, fíjate, si acá Frida tenía 20 años y acá dice que va a tener 25, podríamos afirmar que entre estos dos tiempos, ahí está, hay una separación o una diferencia de 5 años, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y si para este personaje han pasado 5 años, para la otra persona, mejor dicho, para el hijo 1, también pues habrán tenido que pasar 5 años. Si acá tenía 0, entonces acá va a tener 0 más 5, y 0 más 5 viene a ser 5. Ya conozco su edad de esa persona, ¿ven? Ahora, algo similar, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, de este tiempo hasta este tiempo han tenido que pasar 7 años. Por lo tanto, el hijo 1, su edad en este casillero podría calcularlo sumando, ¿no? A estos 5 que tiene, le sumamos los 7 añitos para llegar al siguiente tiempo. 5 más 7, acá colocaríamos, listo, colocamos pues 12. Para la otra persona, para el hijo 2, y algo similar, mira, para el hijo 2, aquí nació, pero sabemos que de ese tiempo deben pasar 7 años. Entonces, su edad sería 0 más 7. Y 0 más 7 es 7. Eso vendrían a ser las edades pues, de esas personas hasta ese momento. Ahora, el otro detalle. Si yo quiero llegar a 1996, yo no puedo saber cuántos años, no sabemos cuántos años separan a este tiempo que estoy señalando y al 1996. No sabemos, ¿verdad? Cuáles son, cuánto es ese tiempo que los separa. Como no sabemos ese tiempo, entonces le voy a colocar acá mi incógnita, n, ¿ve? Hay n años de separación. Entonces, si es que ahí le estamos colocando n para los años de separación o los años que separan pues este tiempo y el año 1996, ¿cómo podríamos calcular las edades? Para calcular las edades, entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿ve? A este 32 le tendrías que sumar n para saber cuál es la edad aquí en este casillero. Entonces sumamos 32 más n. Ordenándolo sería n más 32, ¿eh? Para el segundo personaje, igualito, ¿no? Acá tenía 12, pero dentro de n años sería 12 más n. ¿O qué es lo mismo decir? Ahí está. En la siguiente debería sumar 7 más n, pero 7 más n lo puedo expresar como n más 7, ¿ven? Así. Listo. Y al final este 0 le tendrías que sumar n. Sumándolo sale n. Ya tenemos las edades. Pero según el problema dice que la suma en el futuro, ¿no? En 1996, la suma de las edades de los 4 era 83. Listo, entonces voy a sumar las 4 edades en ese año 1996, ¿no? Uno de los años sería pues n más 32. El otro año más sería n más 12. Más el siguiente sería n más 7. Listo, ahí tenemos 3, falta una edad, n más 32, n más 12, n más 7, allá, y en la última, n. Según el problema dice que cuando sumas, ¿no? Las 4 edades debería salir 83. Acá entonces lo igualamos a 83. Listo. A resolver, muchachos, esa ecuación. A ver, resolviendo la ecuación, tenemos n más n más n, 4n. Tenemos 32 más 14, más 12, 32 más 12 sería 44, y 44 más 7 sería 51. Ese 51 lo pasamos al otro miembro a restar, ¿verdad? Entonces nos quedaría, a ver, si le restamos 51 nos va a quedar 32. Listo, y si nos queda 32, el n pues sería 8. Listo. Y si el n vale 8, contestamos a la pregunta del problema. ¿En qué año nació Fiorella? Entonces por acá le pongo el año en que nació Frida, ¿no? Fiorella, Frida. Listo. ¿Cómo conocer entonces el año en que nació?
Para eso podemos hacer lo siguiente. Buscamos un año de referencia, en este caso sería de 1996, ¿ven? El año de referencia, 1996. Pero a ese 1996 le tendríamos que restar, ¿verdad? Le tenemos que restar su edad actual. Si al año actual, 1996, le resto su edad actual, la diferencia saldría el año, pues, el año en que nació, ¿verdad? Listo. Veamos entonces, voy a calcular la edad de Frida. Su edad en el año 96, está acá, ¿ven? Es n más 32. Si es n más 32, entonces pongo acá. ¿Ya? Entonces acá le ponemos, pues, su edad. Reemplazamos, el n vale 8, pero su edad actual es n más 32, o sea, 8 más 32. Respuesta final, muchachos, sería 1996 menos 8 más 32, ¿no? 32 más 8, 40. 1996 menos 40 sería 1900. Listo, muchachos, ¿no? Y eso vendría a ser, pues, nuestra respuesta final al problemita, ¿eh? 1956. ¿Todo bien hasta ahí? Si tienes alguna duda, pregunta. Por lo visto, ninguna. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema, ¿no? Muy bien. A ver. Problema 5. Dice, Adrián le dijo a Juana, yo tengo 3 veces la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tienes, y cuando tú tengas la edad que tengo, la suma de nuestras edades será 35 años. Muy bien. Nos percatamos en ese problema, muchachos, que aparecen nuevamente 2 personajes y 3 tiempos, ¿ya? Los personajes, a ver, los personajes en este caso son Adrián y Juana. Adrián y Juana. Tiempos: pasado, presente, futuro. ¿Listo? Ahí, muchachos, vamos a colocar las edades. Adrián le dijo, Adrián es el que va a hablar, ¿ya? Adrián es el que va a hacer el comentario. Yo tengo, entonces Adrián dice yo tengo, me ubico Adrián en el presente. Yo tengo 3 veces la edad que tú tenías, 3 veces la edad que tú, le dice a Juana, tenías el pasado. Entonces acá yo le podría colocar n, y acá debería colocar el triple, 3n, mira, ¿ves? ¿Qué más dice? Cuando yo tenía la edad que tú tienes, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Al decirme cuando yo tenía, me ubico Adrián en el pasado. La edad que tú tienes, le dice a Juana, tú tienes el presente. O sea que estos dos casilleros deberían ser iguales. Por lo tanto, le podríamos colocar una forma de representar. Listo, culebrita, culebrita, mira. Y ahí nos podemos percatar ya qué es lo que voy a aplicar. Me convendría el criterio del ASPA. ¿Y por qué? Porque los datos que me están dando están cruzados, ¿ves? N3N con X, en este caso, ¿no? Culebrita, culebrita, mira, también están, se podría decir, pues, en la tablita, ¿verdad? Son iguales y están cruzados, ¿eh? Por lo tanto, aplico el criterio del ASPA. Ahí está, ¿eh? Aplica el ASPA. Si aplicamos el ASPA, sabemos que la suma siempre tiene que ser la misma. Entonces, sumemos. Acá la suma sería 3n más n, sería 4n. Si la suma está saliendo 4n, entonces pues la suma de estos dos, ¿verdad? También debería ser 4n. Pero como son iguales, entonces el 4n me conviene dividirlo en 2 partes, ¿no? Iguales. Quiere decir que cada uno valdría 2n y acá 2n, ¿ven? Listo, muchachos. Y ahora dice el siguiente dato. A ver. Y cuando tú tengas la edad que yo tengo,
cuando tú tengas la edad que yo tengo, cuando tú, le dice a Juana, tengo, ajá, muy bien. Entonces acá ubicamos en el futuro. Cuando tengas la edad que yo tengo, 3N. Entonces dice, cuando tú tengas 3N. Ya se puede completar también, mire, el casillero que nos queda pendiente, lo podemos encontrar. ¿Qué hacemos para encontrar? Otra vez podemos aplicar el criterio de las PAN. Y cuando tú aplicas el criterio de las PAN, sería acá, 3N más 3N, que acá sería 2N más esta cantidad desconocida, que lo podemos calcular, ¿no? Listo, a ver, vamos a calcularlo. Nosotros sabemos que cuando se suman en ASPA, las sumas deben ser iguales. Sumamos acá 3N más 3N sería 6N. Acá también la suma debería ser 6N, ojo, la suma debería ser 6N. Pero como uno de ellos ya vale 2N, entonces el otro necesariamente tendría que ser 4N, ¿no? Para que la suma en ASPA salga 6N. Muy bien, ya tengo las edades del futuro. Dato del problema nos dice, acá otro dato dice, la suma de nuestras edades será. La suma de nuestras edades será. Al decirme será, es pues prácticamente el tiempo futuro. Ojo, la palabra será indica al futuro. Muy bien, entonces la suma, calculemos la suma del futuro. Sería 4N más 7N. Pero por dato, muchachos, lo que tendríamos aquí es que esa suma vale 35, ¿verdad? Acá 4N más 3N, ¿no? 4N más 3N igual a 35. Despejamos, sería acá 7N igual a 35, el N valdría 5. Y si el N vale 5, contestamos a la pregunta pues del problema. Dice, ¿cuál es la edad de Juana? Listo. Entonces, la edad de Juana reemplazamos edad actual, ¿no? Presente, 2N. Pero a ese N lo reemplazo de una vez. Sería 2 por 5. Listo. Respuesta al problemita, entonces, con muchachos, sería, ahí está, 10. Ya, eso vendría a ser nuestra respuesta, entonces, al problema. Listo, muchachos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, Urbino, Zulca, Huarcaya, excelente, ¿no? Entonces creo que ha quedado claro. Bien, muchachos, y ahora sí, justo para nuestro temático, muchachos, ¿ya? Actualicen la página. Actualicen la página para comenzar nuestro temático. ¿Ya? Actualicen y pueden ingresar al temático.